Estamos en sanidad interior y estamos viendo cómo llevar cautivos todos los pensamientos para que obedezcan a Jesús. Estamos aprendiendo cómo derribar las fortalezas, estamos viendo cómo escoger el mejor camino, el camino de Jesús. Estamos viendo cómo aprender a escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, para que nosotros podamos ser guiados por Él. Y nos están sirviendo muchas historias y estamos viendo la historia de Wilmer, un muchacho que con sus padres que eran adictos, le abrió puertas al enemigo con los traumas de la infancia y ahora de grande él está siendo obsesionado con pensamientos condenatorios que lo atan a él y que tenga una vida que no es abundante. Él está con la terapeuta, está recibiendo mucha terapia. La terapeuta le dijo que hiciera una oración, que la vimos en la predicación pasada, y él tenía miedo y decía que no le parecía correcto, porque esos pensamientos, esos sentimientos siempre habían estado dentro de él y pensaba que era una respuesta que él había ido aprendiendo y que nunca podría librarse de ellos. Y él consideraba cuáles eran esos efectos antes de que pudiera hacer algo tan drástico como aquello que le estaba pidiendo la terapeuta. Y la terapeuta entonces le responde a Wilmer: ni yo ni nadie tiene el derecho de obligarte a hacer algo que tú, Wilmer, no decidas hacer. Piensa todo eso que te estoy diciendo y en la próxima cita tú me dices lo que has decidido. No tienes necesariamente que escoger ir por esta ruta. Lo único, Wilmer, es que esta es la ruta más rápida, la más eficaz que yo conozco para salir de un problema como el tuyo. Puedes aún decidir tomar medicinas para calmar tus pensamientos y volver a esa declaración más tarde si tú quieres. Y la terapeuta refiere que al salir Wilmer le hizo una promesa que iba a pensar seriamente respecto a la decisión final que él tomaría. Y unos días más tarde me llamó para decirme que había decidido ir a un psiquiatra para que le suministrara alguna medicina y que ya no iba a seguir en consejería. Mira lo que Wilmer había decidido. Sencillamente no se sentía cómodo arriesgándose a entregar el control de su vida a otro de una manera tan radical, aun cuando la otra persona fuera Jesús, porque no sabía lo que ocurriría y al hacerlo estaría arriesgando demasiado, pensaba él. No iba a abandonar su fe en Dios, le aseguró, pero no estaba listo todavía para hacer algo tan radical como lo que le había propuesto la terapeuta. Y la terapeuta le dice: le aseguré, tú, Wilmer, eres libre para decidir ir por esa ruta, y cuando la medicina te calme esa ansiedad que tú tienes y disminuya la fuerza de esos pensamientos, si tú quieres, puedes volver y eres bienvenido aquí conmigo. Yo con mucho gusto te puedo seguir ayudando. Nunca escuché más acerca de Wilmer. Espero que haya encontrado alivio por medio de las medicinas, refiere la terapeuta. Ese temor de perder el control fue mayor que su deseo de salir de sus problemas sin medicinas y mayor que su deseo de ser libre en Cristo. Wilmer era libre de escoger y él escogió lo que le pareció que era el menor de esos males.
Pero hay otras personas, como un personaje llamado Mark, que están atadas, que ni siquiera pueden, como Wilmer, escoger el camino hacia la libertad. Y el día de hoy vamos a empezar a ver a ese personaje llamado Mark, un muchacho de 19 años de edad, y sus 3 últimos años había permanecido sin salir de la casa de sus padres. Apenas salía de su alcoba para comer e ir al baño. Mark pasaba sus días escuchando música heavy metal y tocando su teclado. Las paredes de su alcoba estaban llenas de afiches de sus cantantes favoritos. Su cabello era largo y enredado, y su ropa, aunque casi nueva, estaba cortada y rota alrededor del cuello y las mangas. Debido a su situación y la desesperación que le causaba a su mamá, ella lo llevó a consejería, y una mañana, hacía ya 15 años, los ayudantes de un hogar de niños abandonados en Colombia refieren que encontraron a un niñito abandonado y temblando de temor frente a la puerta de un edificio. Nadie sabía de dónde había venido o quién le había traído, y por ende no sabían su nombre ni su fecha de nacimiento. Les pareció que tenía más o menos 4 años de edad y tomaron como fecha de nacimiento ese día que lo encontraron. Le pusieron por nombre Carlos, y poco a poco el amor y cariño de los que le cuidaban fue ganando la confianza del niño. Sin embargo, ese hogar no era un lugar donde los niños podían quedarse, sino un lugar donde se buscaban familias para adoptarlos. Y en aquel entonces, una pareja joven con 2 niños, la madre era una judía mesiánica y el padre era un cristiano gentil, y ellos decidieron compartir el gozo de su hogar con algún niño necesitado. Así llegó Carlos a ser adoptado, y ellos le cambiaron el nombre y le pusieron Mark. Ese pequeño Mark, sin embargo, no entendía el idioma de sus nuevos padres, ni ellos el idioma de Mark. Y a pesar de eso, poco a poco Mark empezó a echar nuevas raíces y empezó a desarrollar confianza con su nueva familia. Llegó el tiempo de ir a la escuela, y ahí Mark sintió que era diferente a los demás niños. Nunca se sintió uno de ellos. No era que los otros le marginaran, pero sentía que era un niño muy distinto a los demás. ¿Quién era realmente? Él no tenía memoria alguna de antes de ser adoptado, y nadie podía decirle quién era, y él tenía ese dilema. ¿Quién soy yo?, pensaba él. Y con el tiempo dice que Mark llegó a identificarse con su nuevo padre, y entonces se desarrolló otra tragedia. Varios años después de la llegada de Mark, su nuevo padre empezó a cambiar. Traía cosas viejas que otros habían botado porque, según él decía, un día iba a arreglarlas y entonces ganaría mucho dinero. El único problema era que nunca le quedaba tiempo para arreglarlas, y así esos cachivaches dañados se iban amontonando más y más en la casa hasta abarcar el frente y llenar todo el terreno de la casa familiar, y además no toleraba que nadie le botara algo.
Me sentía tan apenado al admitir que esa era nuestra casa, dijo Mark. Siempre me bajaba del bus escolar en otro paradero y esperaba hasta que todos los demás se fueran, y entonces él corría rápidamente a la casa y cerraba la puerta con fuerza detrás de mí para que nadie me viera, decía él. Ese nuevo padre a quien Mark amaba tanto llegó a maltratarlos cada vez más y rehusaba buscar ayuda de cualquier tipo porque insistía que no era él quien tenía problemas sino su esposa y sus hijos. Finalmente llegó el día que ese señor abandonó la familia. Entonces, refiere Mark, que les hizo mucha falta, pero a la vez fue un alivio que se hubiera ido porque pudieron limpiar la casa y su exterior de todos los trastes dañados y las peleas entonces disminuyeron. Esa es parte de la historia de Mark. Esta va a continuar en la próxima predicación. Mientras tanto, hermano, yo te invito a que medites esta historia ahí en el corazón de María Santísima, pensando qué va a pasar con Mark y viendo si tú te pareces en algo para ver si tú puedes aprender y sanar alguna herida profunda, alguna puerta abierta, algún punto débil que exista en tu vida. Que el Señor te bendiga, hermano, y el Señor te ama y es poderoso para sanarte y liberarte.